Buenos días, mi nombre es Jesús Lira y a continuación les hablaré sobre la coherencia caché y las redes de interconexión. Primero, la coherencia caché, compromiso hardware-software. La coherencia caché es un principio fundamental en la gestión eficiente de la memoria caché en un sistema informático. Se refiere a la garantía de que los datos almacenados en la memoria caché son consistentes con los datos almacenados en la memoria principal. El compromiso hardware-software se refiere a cómo tanto el hardware como el software colaboran para garantizar la coherencia de la caché. Esto implica una coordinación entre el hardware y el CPU, el hardware del CPU y el software del sistema operativo, para mantener la integridad de los datos en la caché. El cálculo de la caché. El cálculo de la caché se refiere, por otro lado, a la determinación de la capacidad y organización de la memoria caché. Esto incluye decisiones sobre el tamaño de la caché, la cantidad de niveles de la caché, las políticas de reemplazo de los datos, entre otros factores. El objetivo es optimizar el rendimiento del sistema al minimizar los tiempos de acceso a los datos. Para realizar el cálculo de la caché es necesario tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo el tamaño de la caché. El tamaño de la caché, mientras más grande sea, significa que puede almacenar más datos, lo que reduce el tiempo de acceso a la memoria principal. Sin embargo, un tamaño muy grande puede resultar en un uso ineficiente de recursos y posiblemente aumentar los tiempos de búsqueda en la caché. Otro aspecto son las políticas de reemplazo. Determinan qué bloque de memoria se reemplaza cuando la caché no tiene espacio disponible para almacenar nuevos datos. Algunas políticas comunes son Least Recently Used, First In, First Out y aleatorio. Por último tenemos Miss Read y Miss Hit. El hit se refiere a la frecuencia con la que se encuentran los datos en la caché, mientras que el miss se refiere a la frecuencia con la que se necesita acceder a la memoria principal para obtener los datos. Un diseño eficiente de caché puede mejorar significativamente el rendimiento de un sistema informático, al reducir los tiempos de acceso a la memoria principal. Protocolos de fallo de lectura y escritura. Los protocolos de fallo de lectura y escritura son mecanismos utilizados para gestionar situaciones en las cuales se produce un fallo en la memoria caché al intentar leer o escribir datos. Estos protocolos definen cómo deben manejarse estos fallos. Por ejemplo, cuando un procesador intenta leer un dato que no se encuentra en su caché, se produce un fallo de lectura. Los protocolos de fallo de lectura se encargan de recuperar el dato faltante de la memoria principal y actualizar las cachés involucradas para poder mantener la coherencia de los datos. Una simple solución es enviar una solicitud de lectura a la memoria principal para obtener el dato faltante, también llamado read request. Aunque también existen otros protocolos como snooping o directory protocols. Por otro lado, cuando un procesador intenta realizar una escritura en un dato que no está en su caché, surgen desafíos para poder mantener la coherencia. Los protocolos de fallo de escritura aseguran que todas las copias de los datos sean actualizadas correctamente. Algunos protocolos incluyen, por ejemplo, replicar la escritura inmediatamente en la memoria principal y en las otras cachés que contengan el mismo dato. O, por otro lado, invalidar las cachés que contienen el mismo dato, forzando a una actualización desde la memoria principal. Consistencia de la caché. La consistencia de la caché se refiere a la garantía de que los datos almacenados en las cachés de diferentes procesadores o niveles de memoria sean coherentes y reflejen el estado actual de los datos en la memoria principal. Mantener la consistencia en la caché es fundamental en sistemas multiprocesador o sistemas distribuidos para evitar problemas como la lectura incorrecta, datos desactualizados o la corrupción de datos. Diseño de interconexiones de redes. En primer lugar, redes y sus comunicaciones, software y hardware. En los sistemas multiprocesadores, donde múltiples unidades de procesamiento trabajan juntas para ejecutar tareas de forma simultánea, las redes de interconexión juegan un papel crítico en la comunicación eficiente
entre los procesadores y componentes del sistema. En cuanto a la interconexión, se emplean topologías de red, como malla o hipercubo, para conectar los distintos procesadores. Recordando que las topologías de red son básicamente mapas físicos o lógicos, que utiliza una red para intercambiar datos. Además, también se utilizan switches y routers especializados para garantizar una alta velocidad de transmisión y una baja latencia. Por último, también se requieren sistemas operativos capaces de gestionar la concurrencia y la sincronización, así como herramientas de programación paralela y el middleware para facilitar la comunicación. Consideraciones prácticas. En el diseño y la implementación de redes de interconexión para sistemas multiprocesadores, hay varias consideraciones prácticas claves a tener en cuenta. En primer lugar, la topología de red desempeña un papel fundamental en la eficiencia y el rendimiento del sistema. Es muy importante elegir una topología que permita una comunicación eficiente y rápida entre los procesadores, minimizando así la latencia y maximizando el ancho de banda disponible. Además, la escalabilidad de la red es otro aspecto importante a considerar. La red debe ser capaz de crecer y adaptarse a medida que se agregan más procesadores al sistema, sin comprometer enormemente el rendimiento general. Es crucial que la red pueda manejar un aumento de la carga de trabajo y la cantidad de nodos sin afectar la comunicación. Por último, la administración y el monitoreo de la red son esenciales para garantizar un funcionamiento adecuado y detectar posibles problemas o cuellos de botella a tiempo. Tolerancia a las fallas. La tolerancia a las fallas en las redes de interconexión de sistemas multiprocesadores se refiere a la capacidad de la red para mantener su funcionamiento y realizar su tarea de manera efectiva, incluso cuando ocurren fallas o errores en la red en los dispositivos conectados. Esto es especialmente importante en sistemas multiprocesadores, donde la pérdida de un nodo o la disminución del rendimiento de la red puede tener un impacto significativo en el rendimiento global del sistema. Hay varias formas en las que las redes de interconexión pueden ser diseñadas para ser más tolerantes a las fallas. Por ejemplo, tenemos la redundancia. La redundancia se refiere a la capacidad de una red para tener múltiples caminos para transmitir datos y alcanzar los nodos destino, incluso si uno de estos caminos falla. Esto se logra mediante la creación de múltiples interfaces de red, routers y switches. La autonomía. Las redes pueden ser diseñadas para ser autónomas, lo que significa que cada nodo o dispositivo puede seguir funcionando sin depender de otros nodos o dispositivos. Detección y corrección de errores. Las redes pueden ser diseñadas para detectar y corregir errores en tiempo real, lo que ayuda a prevenir la propagación de errores y a mantener el sistema funcionando. Tendencias del multiprocesamiento. En cuanto a algunas de las innovaciones y mejoras que están surgiendo en el campo del multiprocesamiento y que además están revolucionando la forma en la que los sistemas computacionales se diseñan y se utilizan, tenemos algunas de las siguientes. Multiprocesamiento en la nube. El multiprocesamiento en la nube se refiere básicamente a la capacidad de utilizar múltiples nodos y recursos en la nube para realizar tareas paralelas y mejorar el rendimiento. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están cambiando la forma en la que los sistemas computacionales se diseñan y se utilizan. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser utilizados para optimizar el rendimiento de los sistemas multiprocesadores. También tenemos las redes de 5G y 6G. Estas redes están revolucionando la forma en la que los dispositivos se comunican entre sí. Esto debido a que al utilizar las velocidades de transmisión mucho más altas que estas tecnologías ofrecen, se mejoran el rendimiento y la eficiencia de los sistemas multiprocesadores. Quantum Computing. El cálculo cuántico es una nueva tecnología que está revolucionando la forma en la que los sistemas computacionales se diseñan y se utilizan.
Los algoritmos para la computación cuántica pueden ser utilizados para resolver problemas complejos que no pueden ser resueltos por los ordenadores clásicos, debido a que estos poseen una capacidad de cómputo mucho más elevada. Gracias por su atención.